Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este programa del Centro de Fe y Culturas. Nos damos una cita cada semana para hablar de alguna virtud, de esos hábitos que uno a uno va adquiriendo con el paso de los años, unos con más esfuerzo, otros con menos esfuerzo. A lo largo del año hemos trabajado muchas virtudes y varios de ustedes nos han escrito: ay, qué bueno que vuelvan a hablar de esto, qué bueno que vuelvan a hablar de los otros. Quisiéramos repetir muchos de ellos y muchos invitados, pero no es posible. Sin embargo, acogimos la solicitud de varios televidentes que nos dijeron: por favor, otra vez, el doctor Jorge Arango. Entonces lo tenemos nuevamente con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Bueno, lo aclamó el público, quieren que nuevamente esté con nosotros, bueno, compartiéndonos sus mensajes, su pensamiento. Les decíamos al principio que él ya había estado con nosotros, pero como no todos los televidentes vieron la primera parte del programa, les recuerdo que el doctor Jorge Arango es médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Ha hecho distintos cursos en terapias que conocemos como alternativas, integrativas, pero una de ellas es terapia sintergética, que les aseguro que la primera vez que yo vi esa palabra dije: ¿y eso qué es? ¿Eso qué es, doctor Jorge? Es un modelo de terapia de síntesis. La palabra sintergética se relaciona con la síntesis, y la síntesis es como el resumen. Entonces, una terapia que integra en la persona que consulta su mundo físico, emocional y mental como una unidad, y en conjunto, persona consultante y terapeuta, vamos encontrando posibles significados o relaciones entre su estado de salud y estas condiciones físicas, emocionales o mentales. Bueno, ya ahí nos vamos acercando a estos conceptos que usted maneja muy bien, pero nosotros no tanto. Nos decía que la integridad era un diálogo coherente entre tres componentes, tres instrumentos, los llamaba usted: el cuerpo físico, las emociones y la mente. Volvemos a ese concepto de por qué eso es armonía. Sí. En el programa anterior habíamos hecho un paralelo, una analogía, como si el cuerpo en el cual nosotros vivimos fuese un instrumento. Y este instrumento tiene tres instancias que no están separadas, todo el tiempo están integradas, pero que nosotros experimentamos de manera separada, como el cuerpo físico, donde yo puedo experimentar la sensación de estar aquí sentado, o una sensación de hambre o un calambre, algo físico. La instancia emocional, en la cual un evento externo o interno, como un recuerdo, me pueden provocar algo que llamamos emoción, que es común también a los mamíferos. Pero está el plano mental. Esa sería la tercera cuerda, a la que le doy mucha importancia, puesto que habitamos allí, habitamos en la mente. Entonces, una armonía, habíamos hecho también este paralelo, como en la música es un acorde. Y un acorde, el más sencillo, puede ser la resonancia armónica de tres notas, y son armónicas o consonantes, es decir, el sonido que se produce no es disonante, produce armonía. Entonces, cuando nuestra experiencia del cuerpo físico, del emocional y del mental están en unidad, en sincronía, eso es armonía, dentro de lo que llamaríamos nosotros salud como integridad o armonía. Casi que cada uno de esos instrumentos, cada uno de esos aspectos daría para un programa completo, o sea, cómo tener alineado, cómo tener como bien esa parte física, el mundo de las emociones, eso es todo un recorrido, lo que sentimos, cómo nos sentimos, siempre estamos en un estado emocional, ¿cierto? Y el mundo de la mente. Yo quisiera que en este programa hiciéramos zoom, como se dice en televisión, o sea, énfasis a ese mundo de la mente. Y nos decía también en el programa pasado que la mente era un archivo, una acumulación de experiencias que las sentimos, las llevamos a nuestro cerebro y las guardamos en una especie de archivos. Volvemos también, por favor, a eso. Claro que sí. Aún la neurociencia no logra explicar completamente algunos fenómenos de la mente. Hay una discusión grande sobre la conciencia.
Entonces la conciencia para los neurocientíficos es un producto cerebral, es un producto de la actividad de las neuronas, es un producto de la mente. Y la mente es una acumulación de experiencias, es un registro acumulado. Digamos, cuando tú hablas de algo, estás hablando de los archivos que tienes. Cuando estamos aquí, yo estoy hablando, estoy recorriendo también mis memorias, mis archivos. La mente tiene muchos aspectos. La mente de nosotros los humanos utiliza el cerebro como un instrumento a través del cual registra las impresiones que vienen del mundo, de lo que llamamos el mundo. Sean visuales, una onda de luz, auditivas, algún sonido, un olor, el olfato, un sabor, el gusto, una experiencia táctil o sensible. Todo eso es traducido a corrientes eléctricas. Los órganos de los sentidos, los 5 órganos de los sentidos que conocemos clásicamente, son traductores de oscilaciones hacia corriente eléctrica, porque ese es el lenguaje que utiliza nuestro sistema nervioso. Es como una especie de clave Morse muy compleja, pero que va con pequeños corrientacitos alternos, va generando mensajes. Esas diferencias de longitudes de onda o de cantidad de energía que llegan por los órganos de los sentidos van hacia muchas zonas del cerebro que se han especializado en representar, hacer una especie de mimo, una figura interior en el cerebro de lo que está ocurriendo afuera. Entonces, algunas de esas zonas representan la visión de rayas verticales, horizontales, de rostros, la sensación auditiva, el manejo de la palabra, y más complejo aún, los significados que tenemos guardados de algo y las memorias emocionales. Cuando llega algo, hay una construcción interior en el cerebro de esa percepción. Y entonces yo construyo una imagen de lo que llamamos realidad. Esa es la mente. Esta mente tiene muchas funciones, una de las cuales podríamos destacar el día de hoy por la importancia que tiene, es la construcción de la imagen de uno mismo, del sujeto, de eso que experimenta como yo. Yo estoy aquí. Y ese yo es una construcción cerebral de imágenes. Esas imágenes vienen desde que estaba en el vientre materno, cuando la madre se sobaba al vientre y tal vez sentía algo, expresaba algo respecto al ser que venía allí. Una vez nacido, todas las experiencias de caricias, de alimento, de abrigo, también las carencias, el frío o el hambre. Y luego más adelante, en la medida que va madurando este sistema, la capacidad de lenguaje y de comunicar va generando un aspecto de la mente que nombra, registra con nombre las cosas. Hasta antes de tener lenguaje, nuestra mente no tiene registros como recuerdo mental, tiene un recuerdo físico, fisiológico. Entonces yo no sé a qué edad comencé a hablar, fuimos muchos hijos y mi mamá no se acuerda, no se acordaba, pero normalmente pues empezamos a tener un manejo de la palabra por ahí a los 2 años. Las mujeres lo hacen más rápidamente, son más ágiles con la palabra. Y nosotros nos demoramos un poquito más. Ese periodo no es perdido, el periodo que está antes de la palabra está registrado en la mente como sensación física. Entonces es posible que algunos eventos de lo que suceda hoy me traigan recuerdos sensoriales que no recuerdo, porque yo no me acuerdo. Bueno, hay personas que dicen que sí, yo personalmente no recuerdo nada de los 2 años, ni del año de edad, ni de los 3 años. Empiezo a tener recuerdos cuando empiezo a usar el verbo adecuadamente, la palabra, me refiero, porque allí la mente registra y como que mete en una carpeta. Por ejemplo, me gusta, no me gusta, rabia, miedo, tristeza, ansiedad. Voy clasificando. Esto es así, muchacho, eso no se hace, eso está bien hecho, aplausos. Todo eso son carpetas como que van configurando, sí, el archivo
un poco complejo de la mente que trabaja unido. Todos esos archivos están despiertos cuando uno dice yo soy. Y ese yo soy es una construcción, es un aspecto de la mente. Y es muy importante porque con ese yo soy es que uno se relaciona con el mundo, con uno mismo, con los demás y con lo demás, con la naturaleza, con todos los seres, con los animales, las plantas, los minerales. Usted también nos decía en el programa pasado que la mente tiene una asociación con el tiempo, con ese pasado, con ese futuro. ¿Y cómo influye eso que estemos asociando esos archivos o que los traigamos a presente, archivos viejos, y entonces sentimos otra vez el dolor de hace 5 años pues, por traer ese archivo? ¿Nos pasa eso, cierto? Mira, la mente es tiempo, no es solo que esté asociada, es que la mente realmente es la causante de la experiencia del tiempo. Este es otro de esos, así como la conciencia, el fenómeno del tiempo y del espacio es otro de esos grandes asuntos de estudio de la ciencia. Cuando digo que la mente se asocia al tiempo, es que inmediatamente yo estoy en la mente. Mi mente tiene una capacidad enorme, y la tuya y la de todas las personas que ven este programa, de ir rápidamente al pasado. Tenemos una memoria maravillosa, enorme, y de ir al futuro, de proyectar también lo vivido. Vivimos una especie de película, no 3D, como vemos en el cine, 5D. Es decir, que yo experimento la realidad en una especie de cámara, que son mis órganos de los sentidos, de realidad virtual, que traduce y me hace una imagen de la realidad. Lo que yo veo y oigo no es la realidad, es una imagen creada por el cerebro. Y esa imagen está pegadita a los registros, a la memoria mental. Y entonces yo puedo decir que esto es agua porque ya lo experimenté. Puedo tomarlo porque ya sé que no me hace daño. Está asociado al pasado. La experiencia del pasado siempre está aquí, presente. Eso no es malo, pero es para sobrevivir. Pero de la misma manera que esta experiencia 5D ocurre en este instante, ocurre cuando yo convoco o evoco un recuerdo. Entonces, si mi padre murió y el funeral fue en una tarde gris, en una tarde lluviosa, es posible que cada que haya ciertas tardes lluviosas, yo tenga la sensación de tristeza, de ausencia, que fue registrada, asociada a la muerte del padre. Mi padre no está muriendo en este momento, mi padre murió hace muchos años, pero algunos eventos del presente me convocan el pasado y me lo convocan con todo, con olor, con sabor, con color, 5D. Si yo no soy consciente de eso, si yo no aplico otra capacidad de la mente, que es la observación presente, la presencia, es posible que yo sea víctima constante de la memoria. Entonces es un asunto muy tremendo eso del tiempo, porque yo estaría viviendo todo el tiempo en el pasado. Y me pierdo este presente. La vida es presente, la conciencia de la conciencia es presente. Pero ocurre otro fenómeno, también proyectamos. Entonces estamos aquí, puede que en algún momento estemos pensando cuál es el programa que sigue, qué va a pasar esta tarde cuando salgamos de aquí, esta noche, mañana, un programa que tenemos para el mes de diciembre. La mente tiene una capacidad maravillosa, no es dañina, pero nos puede retirar de la experiencia de la armonía, de la experiencia de la felicidad, que es una experiencia presente. Porque si mi experiencia de felicidad es del pasado, yo estoy en añoranza. Me quedo añorando esos frijolitos de mi mamá. Nadie va a hacer los frijolitos de mi mamá, pero me pierdo los frijolitos de ahora, que también son muy buenos, ¿cierto? Porque mi mente está anclada en el pasado, pero también en el futuro, que es una enfermedad muy común ahora. Cuando nosotros como humanos experimentamos la guerra, lo que está ocurriendo en este momento en otro lugar del planeta, inmediatamente
se nos revuelve el pasado, la experiencia de otras guerras, así yo no haya estado presente en una guerra, pero hay una memoria colectiva también, hay una conciencia colectiva, eso es otro fenómeno. Entonces yo estoy envuelto en eso. Los mayores vivieron guerras, pero aquí se ha vivido la guerra. Entonces me lleva al pasado, pero me lleva al futuro. ¿Y qué irá a pasar? ¿Y qué va a pasar entonces con los alimentos y con los cereales y con los implementos tecnológicos que se traían o los implementos químicos que vienen de otro lugar? Empieza un viaje entre el pasado y el futuro que nos saca de la posible armonía que es este momento. Hablabas entonces de pausar la mente. Es necesario, es saludable hacerlo y darnos tiempo como para el silencio. Es muy difícil pausar la mente. La mente está en una continua cháchara o cacareo. Hay un diálogo constante en la mente. Más que pausarla, yo preferiría que usemos el término observar la mente. Darme cuenta en este instante de los pensamientos. Darme cuenta. El solo ser consciente genera una especie de distancia para que yo pueda utilizar la mente. Si yo no soy capaz de observar la mente, yo soy víctima de la mente. La mente me utiliza. ¿Y cómo es eso? Pues la novela que yo tengo adentro sale, no estoy hablando yo, están hablando mis memorias. Uno dice que uno piensa, pero poco pensamos, casi que uno es pensado por su propia mente, por sus archivos. Entonces hablamos de algo, mira, esto es muy común cuando hay un grupo de personas y tú cuentas una historia y dices, no, es que imagínate que salí y había un árbol de estas peras de agua allí en la calle y me emocionó mucho ver esa perita. Todos los demás que están escuchando van a registrar eso y hacen por similitud una cosa automática, ni siquiera se quedan allí tratando de compartir la experiencia que tú compartes, sino que dicen, pero por mi casa también había un perito de agua y se subió un gatico, y otro no, pero lo que pasa es que en mi casa no había un perito de agua, sino un árbol de guayaba. Y cada uno empieza a contar automáticamente. Cuando conversamos, es muy diferente que cuando dialogamos. En las conversaciones de la casa, de los familiares, de los amigos, hablamos cháchara. Es decir, que cada uno va sacando, simplemente es pensado por sus archivos. Cuando a veces no se tiene mucha narración, mucha historia, mucho presente, se cae en la trampa de estar viviendo en el pasado. Y a veces nos quedamos como repitiendo, decíamos, pues los que son mayorcitos como yo teníamos unas agujas que hacían girar los discos y entonces sonaba la música. Entonces decíamos que uno con el disco rayado, con la aguja pegada, pues le toca ver en su consulta personas que nos quedamos ahí con la aguja pegada. ¿Y qué efectos tiene eso? En la consulta y en la casa y en la calle y por todas partes. Es una botadera de corriente, una botadera de corriente. Imagínate que uno vea una película y la disfrute y se quede todos los días poniéndole play a la misma película, todas las noches. Esa es la añoranza, esa es la melancolía. Y eso destruye y paraliza la vida. Y las personas adultas entre las que yo me cuento, tenemos tendencias a vivir mucho de los recuerdos. Y está bien recordar, pero recordar y alegrarnos. Un ejercicio que hacemos en familia a veces es inevitable. Cuando nos reunimos en las Navidades, pues algunos hermanos que ya fallecieron los recordamos, pero intentamos salir de la melancolía para no quedarnos atrapados allí. Y entonces, a ver, vamos a cantar el villancico que más le gustaba a nuestra hermana o a nuestro hermano, y entonces se vuelve una fiesta, ya no se vuelve melancolía, entonces ya estamos presentes, estamos aquí y ahora. La vida es un regalo maravilloso, es un misterio, además de regalo. Esto es un misterio. Difícilmente vamos a comprender los propósitos de la existencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué existimos?
Tal vez podemos comprender mecanismos, que es lo que hace la ciencia, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el corazón. Pero el saborcito del café por la mañana, o ese rosado del atardecer, o el aroma, eso solo puede experimentarse en vivo y en directo. Entonces, la invitación a las personas que disponen de uno de los tesoros más grandes que pueden disponer, y es disponer del tiempo. ¿Cómo nos quejamos cuando estamos muy ocupados? Decíamos, quisiera tener más tiempo. Y de pronto las personas se jubilan o se pensionan, y entonces ahora tienen todo el tiempo. Antes se enfermaban porque no tenían tiempo, y ahora se enferman porque tienen tiempo. La felicidad no es una meta, decíamos también en el programa pasado, porque si lo pongo como una meta es por allá, como en otro espacio-tiempo, en otro lugar. La felicidad es aquí. Y la felicidad tiene que ver con lo más sencillo. Lo más ordinario es extraordinario. Lo más ordinario es amanecer, y eso es extraordinario. Entonces yo me despierto esta mañana, y este grupo de células que yo llamo Jorge, ¿cierto? Que están aquí, que es una ilusión porque esto se cambia todos los días y uno cree que es lo mismo. Yo me siento y digo, ve, hombre, no me morí, qué maravilla, aquí estoy. Y entonces me dispongo con la gratitud. ¿Y me dispongo a qué? Me hago mi agenda, ¿cierto? Entonces, las personas que tienen esa disponibilidad de ese tesoro grande del tiempo, ¿cuánto podrían ofrendar, agradecer? Ser focos de bondad, de servicio. ¿Cuántas palabras, sonrisas, intenciones en su caminada? Solo una persona adulta caminando con gozo, ¿cómo le puede transformar a uno la vida? Yo voy caminando con prisa a mi trabajo, a mi consulta, y de pronto una persona de mayor edad que camina con pausa me mira y se sonríe, me transformó el día. Nosotros podemos ser emisores de armonía con nuestras ondas desde el pensamiento y el sentimiento, cuando aprovechamos y bendecimos. Bueno, ¿para qué decir más? Si usted lo ha hecho todo, doctor Jorge. Otra vez me van a escribir las televidentes y los televidentes a decirme, Jenny, fue rapidísimo, se nos acabó el tiempo. Pero, ¿qué hacemos? El tiempo es ese. Es así, nos lleva y nos trae a veces muy lento y a veces más rápido. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias, doctor Jorge, por compartirnos su visión de la vida y de esto que queremos tanto, que es la armonía y la felicidad. Los invito a seguirnos en nuestras redes, a seguirnos escribiendo, a pedirnos que hablemos de tal o cual virtud y a seguirnos, como les digo, en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.